El lobo de Wall Street es el puto amo, si no te gusta es porque le tienes envidia, conduce cochazos, siempre está de fiesta y se fue a Margot Robbie. ¿Quién no quiere ser el lobo de Wall Street? Es un ídolo. Por eso todas las cuentas de Instagram de emprendimiento sacan fotos con sus frases, o bueno, con frases de Leonardo DiCaprio, pero es lo mismo. Es la representación gráfica de un tiburón, mientras que tú eres una sardina. O al menos esa es la imagen que tenemos de él desde que Martin Scorsese hizo una película basada en su biografía. Biografía escrita por él mismo, Jordan Belfort, el verdadero lobo de Wall Street, que estuvo en la cárcel por fraude. Para nada sospechoso de mentir en un libro en el que cuenta su vida. Señores, mi intención era abordar este vídeo como uno más de ascenso y caída contando la historia de Jordan Belfort desde pequeñito hasta la cárcel. Pero hay un problema, la cultura popular ha contaminado tanto la imagen que tenemos de Jordan Belfort que ni siquiera sabemos qué es lo que hizo, por qué fue a la cárcel, por ser un buen vendedor, por vender penny stocks a sabiendas de que eran basura, no realmente. Hoy vamos a desentrañar los esquemas fraudulentos de Pump and Dump del verdadero lobo de Wall Street. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Rayola es un servicio de hosting y dominios de calidad. Es una empresa española muy usada por profesionales del SEO y puede que te interesen sus servicios si tienes en mente crear una página web. Con Rayola puedes contratar el alojamiento de tu web desde 8,95 € al mes. También disponen de servicios de alojamiento en servidores VPS y servidores dedicados para los usuarios más avanzados. Su equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas y disponen de un soporte experto en WordPress para quien necesita ayuda con el sistema de gestión de contenidos. En definitiva, a quienes tengáis interés en crear una página os invito a que visitéis su web y valoréis las opciones que ofrecen. Si entráis desde el enlace de la descripción tendréis un 20% de descuento en hosting y dominio gratuito durante el primer año. Gracias a Rayola Networks por patrocinar este vídeo. Véndeme este boli. Es un bolígrafo increíble. Ey bro, véndeme este boli. Lo cierto es que esta escena es la que se le ha quedado a la gente grabada después de ver la peli, y eso es malo, porque cuando terminas la película te quedas con la sensación de que Jordan Belfort era muy buen vendedor, muy avaricioso, sí, y que a lo mejor no actuó de manera muy ética vendiendo basura a la gente, pero vamos, se le perdona por todo lo que consiguió. Por algo ahora da charlas y cursos para enseñar a la gente a vender. Mal. Esta es la imagen que tenemos de él porque en la película no se explicaba del todo qué es lo que hacía Jordan y sus trabajadores en Stratton Oakmont. Spoiler, estafar a la gente. Para entender esta estafa necesitamos aclarar algunos conceptos. Para empezar, Belfort utilizaba los llamados penny stocks. Estos penny stocks eran acciones que valían menos de $5 y podían valer unos pocos centavos. Además, las acciones que usaba Belfort no se compraban en una bolsa de valores pública y regulada, sino que eran lo que se conocía como pink sheet. Esto viene de que hace años este tipo de valores salían en una lista de color rosa. La característica de estos pink sheets es que se negocian over the counter, OTC. Traducido literalmente sería sobre el mostrador, pero mejor expliquémoslo. Imagina que son los años 90, eres un leñador de Wisconsin y quieres comprar unas acciones. Llamas a tu broker por teléfono y le dices que quieres 200 de IBM. En el fondo eres un tiburón. Tu broker realizará esta operación en el New York Stock Exchange, donde cotiza IBM. El New York Stock Exchange es la mayor bolsa de valores del mundo y tiene miles de valores con los que operar. Estos suelen ser acciones de empresas grandes que cumplen con un mínimo regulatorio. En el caso de Estados Unidos, rinden cuentas ante la SEC. Pero recuerda que eres un tiburón y justo antes de hablar con tu broker cae ante ti una hoja de color rosa, una pink sheet. Esa hoja contiene un listado de empresas cuyas acciones puedes comprar fuera de bolsas de valores como el New York Stock Exchange. Esto es lo que se conoce como over the counter o extra bursátil. Algunas de sus acciones son penny stocks, acciones por debajo de los $5 y que pueden valer incluso céntimos, y sobre todo, al estar fuera de bolsas de valores como la de Nueva York, no tienen las mismas obligaciones regulatorias como las empresas que sí están en la bolsa de valores. En concreto, estas empresas no están obligadas a hacer pública su información financiera actualizada, pero por ahora quédate con dos cosas: que las acciones sean pink sheet significa que se negocian fuera del mercado bursátil, y que sean penny stocks significa que su precio es menor de $5. Volvamos al bueno de Jordan y su aventura en Stratton Oakmont. Cuando una empresa quería conseguir financiación, podía cumplir los mínimos y las obligaciones regulatorias y salir a bolsa, o podía saltarse todo eso y hablar con una casa de corredores de valores para vender sus acciones over the counter. Y esa casa de corredores de valores era Stratton Oakmont. Jordan hablaba con la empresa que quería vender sus acciones y les decía: yo os los vendo, y me quedo con un buen porcentaje. En una operación corriente lo que le da el beneficio al broker sería ese porcentaje, y Jordan se llevaba suculentos porcentajes, hasta el 50% de cada operación. Esto ocurría en el mercado OTC, mientras que en una bolsa de valores pública el broker se lleva un 1% y la bolsa de valores otro 1%. Pero de todas formas ahí no estaba la miga.
La segunda parte consistía en reunir a su grupo de brokers a los que había entrenado en técnicas de venta agresiva, y los ponía a vender. Pero espera, que hay algo más. Antes de ordenar a sus brokers a empezar a hacer llamadas, lo primero que hacía era vender las acciones a lo que se llamaba sus rat holes. No sé cómo traducir esta expresión, se trataba de gente de confianza pero sin ninguna relación, en apariencia al menos, con Jordan ni con Stratton Oakmont. Se quedaban ellos con las primeras acciones y luego ya sí, los brokers empezaban a llamar y a vender. Cuanto más vendían, más subía el precio y por lo tanto más fácil era venderle al primo diciéndole que esa acción había doblado su precio la última semana. Y eso no es mentira porque estas penny stocks, además de tener un precio muy bajo, también tenían una muy baja market cap o capitalización de mercado, que es una medida de la dimensión económica de una empresa. Básicamente es el precio de la acción multiplicado por el número de acciones. Cuanto más market cap tenga un valor, más difícil de manipular es. Tú no puedes manipular el precio de Santander diciéndole a tus amigos que compren Santander porque Santander tiene una capitalización de mercado de casi 50.000 millones de euros. Necesitarías un volumen de compra o venta gigantesco para manipularlo. Las acciones con las que trabaja Jordan Belfort solían tener menos de 100 millones de dólares de capitalización de mercado, y eso sí podían manipularlo. Los brokers seguían llamando y vendiendo acciones a los primos mientras el precio subía hasta llegar a donde quería Jordan. Entonces los rat holes empezaban a vender en lo más alto del gráfico y al tener una baja capitalización esto se veía directamente reflejado en el precio, que se hundía rápidamente. Si algún primo se daba cuenta y llamaba para vender, Jordan les daba una simple orden: no coger el teléfono. Recordemos que era una operación over the counter, los primos no podían acudir a ningún exchange, era un negocio entre ellos y Stratton Oakmont, y si nadie les cogía el teléfono, nada podían hacer. Para cuando se daban cuenta, ya lo habían perdido todo. Entonces los rat holes se quedaban con una parte y le daban el dinero a Jordan. Así es como funcionaba su estafa, a esto se le llama pump and dump, inflar y tirar. Y como veis es algo un poquito más chungo que ser un buen vendedor. Por cierto, el pump and dump está hoy más vivo que nunca, ya que el mercado cripto está lleno de activos con las características perfectas para ello. Shitcoins que no valen ni céntimos, los cuales podríamos compararlos con los penny stocks, de muy baja capitalización, lo que los hace muy manipulables, y todo esto en un contexto sin ningún tipo de regulación. Tened cuidado con esto. Pero volvamos con Jordan Belfort porque todavía tenía que ser la estafa suprema. Jordan Belfort se estaba forrando con sus pump and dump en el mercado over the counter y le iba bien. Así evitaba las regulaciones a las que se someten los mercados públicos, pero tal vez por avaricia también se arriesgó y probó su esquema en la bolsa de valores pública y regulada. Esto lo hizo mediante IPOs, Initial Public Offering, o en castellano oferta pública de venta, OPV, que consiste en el lanzamiento de las acciones de una empresa en bolsa, básicamente lo que se dice salir a bolsa. Cuando Jordan estaba a punto de sacar una empresa a bolsa, les decía a sus rat holes que comprasen acciones de esa empresa. Entonces, después de que los rat holes adquirieran las acciones, Jordan sacaba la OPV y mandaba a su ejército de brokers a vendérselo a todos sus contactos. Esto hacía que el precio comenzase a subir, pero como esta vez la empresa estaba dentro de una bolsa de valores, esto atraía a otros inversores que veían que una OPV la estaba petando y entraban a comprar. Entonces, cuando el precio subía lo suficiente, los rat holes retiraban sacando ganancias. Básicamente era el mismo esquema de pump and dump que hacía en el mercado extrabursátil, pero arriesgándose a hacerlo en el mercado regulado. Esto lo hizo con la salida a bolsa de Steve Madden, el diseñador de zapatos de moda, y bueno, Steve Madden terminó en la cárcel por esto. Jordan Belfort también terminó en la cárcel, condenado por manipulación de mercado de valores, fraude y blanqueo de dinero. Tan solo estuvo 22 meses y casi que parecía un hotel. Pero a lo que voy es, el cine crea símbolos y Jordan Belfort se ha convertido en el símbolo de la ambición. Él es el mito del tiburón. Y es curioso que quienes se identifican con ese mito sean los más propensos a caer en sus trampas. Como hemos dicho, las estafas de pump and dump están hoy más presentes que nunca, pero no es solo eso. La estrategia del Initial Public Offering se ha convertido hoy en día en Initial Coin Offering o Initial DEX Offering, es decir, lo que hacía Belfort pero con criptomonedas. Por poner un ejemplo, este es el gráfico del AIDO de Waves Exchange. A muchos influencers de España les pagaron para promocionar la salida del token WX. A saber quién está detrás de esto. Creo que podríamos hacer el símil de los influencers como los brokers que venden por llamada y el bloqueo de los tokens como el teléfono que no coge las llamadas. Pero lo que yo me pregunto es cuántos de los que entraron aquí han visto la película de Lobo de Wall Street y se han sentido identificados con el mito del tiburón, pero se han visto incapaces de detectar que podrían estar entrando en uno de los esquemas típicos del propio Jordan Belfort. Y creo que ahí es donde la película ha fallado, evidentemente cada uno es responsable de sus acciones, pero mitificar a personas que han cometido delitos con voiceover a lo Scorsese también tiene sus consecuencias. Espero que al menos este vídeo sirva para concienciar a la gente que está en el mundillo cripto. Cuando un bot te escriba por Instagram diciéndote que van a pampear no sé qué moneda y que tú seas parte de ello, acuérdate de Jordan Belfort, pero no el de la película, sino Jordan el estafador. Los rat holes ya han entrado y tú eres el primo al que llaman los vendedores. Y cuando te hablen de una ICO o de una IDO, estate alerta. Hasta el propio Jordan Belfort ha dicho que las ICO son una estafa masiva de primer orden. Claro, él tiene experiencia en ello. Se despide Lord Traur, periodista independiente. Chao.